Perlas del libro de Juan. En la actualidad hay mucha gente que congrega en diversas iglesias, en diversas congregaciones, porque algún ídolo, algún dios o alguna persona les hizo un milagro. ¿Son todos los milagros hechos por Dios? ¿Cómo identificar si un milagro proviene de Dios o no? Te damos gracias, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Suplicamos tu dirección, Señor, a lo largo de este estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al capítulo 5 de Juan. La primera parte nos habla de la sanidad del paralítico, conocido como el paralítico de Betesda. En estos primeros versículos nos vamos a encontrar nosotros con una situación que a veces nos pone en apuros. Miren, inicia el versículo 1 diciendo: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Tengan en cuenta que el Evangelio de Juan fue escrito bordeando el final del primer siglo. Ya los primeros 3 evangelios habían sido escritos. Había muchos peligros, muchas amenazas contra la fe del cristianismo, de esta iglesia que estaba naciendo. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el Evangelio. Y por eso es que dice: había una fiesta de los judíos. No está dirigido exclusivamente a los judíos este Evangelio. Este Evangelio está dirigido a toda la humanidad, a las personas de los diversos pueblos. Recuerden que Juan había sido exiliado en la isla de Patmos. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda, este es un estanque que los eruditos han tratado de definir dónde se encuentra, pero no se han puesto de acuerdo. Pero para asuntos de salvación, su ubicación no es determinante. Es una referencia para hablarnos, para enseñarnos sobre algo mayor. En este estanque, dice, en esto se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué dice? Había gente reunida en ese estanque. Ciegos, cojos, enfermos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Esta frase, que esperaban el movimiento del agua, y todo este versículo 4 que nos dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este versículo 4. Y la última parte de este versículo 3 que dice: esperaban el movimiento del agua, no se encuentra en versiones como la Nueva Traducción Viviente, Palabra de Dios para Todos, la Nueva Versión Internacional, la versión Dios habla hoy, porque la evidencia textual tiende a confirmar su omisión. Se cree que fue añadido posteriormente como para darle sentido a lo que dice el versículo 7. Entonces, tengamos cuidado cuando leemos este versículo 4, porque muchos dan por hecho de que era cierto que un ángel de tiempo en tiempo descendía y movía las aguas, y el primero que descendía sanaba.
Incluso el sábado último, cuando se repasaba la lección, porque estudiamos este capítulo en nuestra lección, un miembro de iglesia decía, pero aquí dice, está claro, tengamos cuidado. Esta era una de las creencias que se manejaba dentro del mundo de los judíos. Los judíos tenían muchas creencias. Una de ellas, la Gehenna, el lugar donde está ardiendo siempre, y de ahí surge la idea del infierno. Creencias. Entonces, tengas en cuenta este punto. Por eso les he mencionado muchas veces. La Biblia hay que leer en su totalidad. Y el principio bíblico, que la Biblia no se contradice. ¿De acuerdo? La Biblia no se contradice. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. La gente se mueve en base a las creencias, sí. Tiempo atrás se creía que existía la fuente de la eterna juventud y expediciones marcharon en busca de esa fuente y no lo encontraron. Por esta parte de Sudamérica se cree que en las profundidades de la selva se encuentra un lugar donde donde se encuentran depositados toneladas de oro, ¿no? Ahorita se me fue el nombre del lugar. Pero así hay creencias que hace que la gente actúe en función a ellas. Dentro de poco vamos a llegar al 1 de noviembre y la gente cree en que a los muertos hay que darle diversos servicios. Hay quienes les ponen comida, hay quienes les llevan música. Creencias. Siempre el ser humano se ha movido, se ha reforzado por medio de las creencias. Y ante ello se pone al frente la palabra de Dios para mostrarnos que hay una verdad. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Toda una vida. 38 años enfermo. Más adelante vamos a ver que Jesús le dice que no peque más para que no le vengan enfermedades peores. Lo que da a entender Jesús que este hombre había estado durante 38 años enfermo producto de un pecado. ¿Qué pecado? No se sabe. Hay pecados que producen enfermedad. Si lo hablamos así fríamente, podrían decir más de uno, no, es imposible. Pero recuerden que nosotros somos una totalidad. Salud emocional, salud física. Ambos van de la mano. El sentimiento de culpa puede generar muchos males, desde ansiedad hasta depresión. Hay una serie de enfermedades que pueden ser producidos por vivir estresados, por vivir tensos a lo largo del día, de las semanas, de los meses. Sí, los sentimientos de culpa o algo que nos atormenta, que nos agobia en el tiempo puede desencadenar enfermedades. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? La pregunta de Jesús era retórica, pues era evidente que el hombre deseaba liberarse de su enfermedad. Por eso estaba allí. Pero sirvió para llamar inmediatamente la atención de esta persona, del paralítico. Jesús tenía la solución a ese problema. Y aquí nos encontramos con una situación que también nos desafía. Este hombre no sabía quién estaba hablando con él. No sabía que era Jesús.
no sabía que era el hijo de David, no sabía que era el que hacía milagros, no sabía. Ante esta pregunta, la respuesta del hombre es: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué? Porque la creencia era que el ángel descendía, movía el agua y el primero que llegaba se sanaba. Esa era la creencia. Y él dice: prácticamente para mí es imposible sanarme. Prácticamente para mí toda esperanza se ha perdido. Jesús es la esperanza de los desesperanzados, de aquellos que han perdido toda esperanza de encontrarle sentido a la vida. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Estas palabras de Jesús son sorprendentemente similares a la de Marcos 2:11. ¿Y qué es lo que dice Marcos 2:11? Miren lo que dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Son las palabras que Jesús le dijo al paralítico que había sido llevado por 4 amigos donde Jesús. Toma tu lecho y anda. ¿Cómo responder a esto? ¿Tomarlo como una oportunidad de salvación? ¿Tomarlo como una burla? Era un desconocido el que le estaba hablando. Es evidente que Jesús no trató de refutar la superstición acerca del estanque, ni puso en duda las causas de la enfermedad del hombre, sino que mediante un enfoque positivo le ordenó que demostrara su fe. Levántate, toma tu lecho y anda. Y la respuesta de un hombre es un desafío a nuestra fe, a nuestra forma de relacionarnos con Dios, a creerle a Dios, a creer en la palabra de Dios. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Al instante. Juan usa esta expresión mucho menos frecuentemente que Marcos, y aquí establece un agudo contraste con los 38 años durante los cuales había estado enfermo el hombre. 38 años postrado, y en un instante ya está caminando. En un instante ya está cargando su lecho. En un instante sus piernas ya tienen fuerza. Normalmente cuando una persona ha estado convaleciente por mucho tiempo, tiene que seguir un proceso de rehabilitación para que los huesos empiecen a fortalecerse, para que los músculos empiecen a desarrollarse. Pero el milagro de Jesús fue completo. Así son los milagros de Jesús. No van de a poco. Y este hombre empezó a caminar como si siempre hubiese caminado. Y era un día de reposo. Fue un día de reposo que Jesús se fue al estanque de Betesda. Un día de reposo. Lucas dice que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga, pero ese día de reposo también fue al estanque de Betesda. Había muchos enfermos. Eligió sanar a él. No nos dice Juan si sanó a otros. Solo nos cuenta la sanidad de este hombre. Él respondió: sí creo. No dejó pasar su oportunidad. Creyó en la palabra del Señor. Entonces surge la figura de los judíos y le dicen: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le responde: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Con seguridad que este hombre que había sido sanado
conocía de todas las leyes establecidas por los fariseos en relación al sábado. Pero él decidió obedecer a Jesús, decidió obedecer al que le había sanado, y tomó su lecho y empezó a caminar. Y cuando los fariseos le interrogan, dice, el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y ve. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te ha dicho, toma tu lecho y anda? Y este hombre no sabía, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No sabía que era Jesús el que le había sanado. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. Jesús deja en claro que la enfermedad de este hombre había sido producto de un pecado. No peques más. No todas las enfermedades son productos de un pecado. Por eso es que no se debe generalizar. Los judíos generalizaban. Los discípulos creían que los pecados producían enfermedades y que todos los enfermos eran pecadores. Lo mismo que pensaban los amigos de Job, ¿recuerdan? Si estás enfermo, es que Dios te está castigando por algún pecado que has cometido. Y ahora el Señor le dice, no peques más. Y aquí encontramos también otra perla. Toma nota de esta perla. Un pecado no confesado es un pecado no perdonado. Pueden pasar 38 años como el caso del paralítico de Betesda o 20 años como el caso de Jacob. Si el pecado no es perdonado, seguirá con sus efectos y para que sea perdonado debe ser confesado. Si tú crees que el tiempo hace que ya se olvide el pecado, los pecados son registrados. La Biblia deja en claro que están registrados y que deben ser confesados para ser perdonados. Por eso es que no debemos de dejar pasar mucho tiempo. Cada día debemos hacer cuentas con Dios. Como dice Isaías 1:18, venid y estemos a cuenta. El hombre se fue y dio aviso a los judíos y les dice, Jesús es el que me ha sanado. Él es el que me dijo, toma tu lecho y vete. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Y aquí encontramos otra gran perla, una lección. Estos fariseos consideraban a Jesús un transgresor del sábado porque no respetaba lo especificado, lo determinado por ellos. Ellos habían determinado qué se debe hacer, qué no se debe hacer en sábado. Y esta no estaba de acuerdo con los mandamientos, con la palabra de Dios. Dios no había estipulado esas cosas. Pero para ellos, no hacer lo que ellos habían establecido era ser transgresor. A Jesús lo acusaban de ser transgresor por no respetar las leyes humanas. Y a nosotros hoy en día nos dicen legalistas una serie de términos porque creemos en los mandamientos de Dios, creemos en el cuarto mandamiento del sábado, porque nos comparan con la actitud de los fariseos, con estos hombres que habían establecido leyes humanas para determinar cómo se guarda el sábado. Ellos se habían encargado de establecer los parámetros, qué hacer y qué no hacer, no Dios. Y Jesús, como el creador y como el que hizo el sábado, recuerden lo que dice Juan 1:1, Él creó todo, Él hizo el séptimo día, Él sabía para qué se hizo el séptimo día y por qué se hizo. ¿Se dan cuenta? Eres un pecador porque no haces como nosotros hemos determinado que se haga. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Literalmente, la traducción sería, está trabajando hasta ahora. Con estas palabras Jesús aseguró a sus oyentes
que Dios, que había creado el mundo, todavía estaba trabajando activamente. Recuerden que nosotros vivimos porque Él nos sostiene, porque Él es el dador de la vida. Dios labora constantemente. ¿Cuál es el propósito del sábado? ¿Qué significa trabajar o no trabajar en sábado? ¿Cuál es ese principio que mueve? Y el principio elemental es que no debes trabajar para beneficio propio, pero todo lo que sea para servir a los demás, hazlo. Hazlo. Él dice, mi padre todavía está trabajando. Esto contradecía la opinión deísta de algunos círculos del judaísmo, la cual tendía a dejar tanto a Dios del mundo, alejar a Dios del mundo, que llegaba a tener poco contacto con Él. Más que eso, las palabras de Jesús eran una afirmación de que sus propias obras, tal como se revelaban en el milagro de la curación que acababa de realizar, ciertamente eran una obra de Dios. El pensamiento aquí expresado es básico en el discurso de Jesús. Si yo lo hago es porque el Padre lo ha hecho. Yo hago lo que Él quiere que haga. Y más adelante va a enseñar ampliamente y con claridad que Él no hace su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y ese es el principio elemental de qué cosa hacer en sábado: hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Si quieres un principio que rija de cómo debes tú guardar el sábado, es hacer la voluntad de Dios. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No solo transgresor, sino también blasfemo. ¿Se dan cuenta? Las acusaciones, pero son acusaciones no basadas en la verdad, sino basados en lo que ellos creían. Si estos líderes religiosos se hubieran basado en la verdad, no hubieran acusado de nada de eso a Jesús. Pero así nos movemos nosotros, haciéndose igual a Dios. Filipenses 2:6 y Juan 1:1 dice que Él es Dios. Él es Dios. De los versículos del 19 hasta el 29, nos habla acerca de la autoridad de Jesús. ¿De dónde proviene la autoridad de Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí nos vamos a encontrar con una gran perla. El Hijo hace la voluntad del Padre. Y esto tenemos que entenderlo cada uno de nosotros. Esto debiera entenderlo cada uno de los que enseñan, de los que predican. Hay gente que cree tener derecho, que cree tener autoridad a interpretar y reinterpretar la palabra de Dios a gusto y antojo. ¿Qué creencias cerradas están entrando a nuestra iglesia como consecuencia de gente que cree tener el derecho de interpretar la Biblia como le parece, según los tiempos en que vivimos? La ideología de género, el progresismo, está ingresando a la iglesia y muchos lo han tomado como una verdad y lo están queriendo cada vez más y más introducir. Estos versículos debieran dejar en claro cómo es que nosotros tenemos que conducirnos. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace.
y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Padre ama al Hijo y le va a mostrar sus verdades, le va a mostrar sus misterios, le va a revelar todo lo que necesita, todo lo que necesita. Y recuerden, todo lo revelado es para nosotros. Lo que no está revelado, Dios sabe por qué no lo ha hecho. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 29:29. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. La fuente de la vida. Así como Dios da vida, resucita, el Hijo da vida. Sin duda esto se aplica tanto al poder de Jesús para levantar a los muertos, a la final trompeta, como dice 1 Corintios 15:52, como a su poder para dar nueva vida a cada cristiano que experimente el nuevo nacimiento. Juan 3:3. Esa experiencia del nuevo nacimiento es una experiencia real, no es simbólica, porque es aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre ha entregado en las manos del Hijo el exitoso cumplimiento de la obra de la redención. Él tomó nuestro lugar. Él sabe de nuestras necesidades, de nuestras debilidades. Él sabe. Y por eso es que ahora va a llegar el momento en que Él se va a convertir en el juez. Después de ser nuestro Redentor, después de ser el Cordero que paga nuestra deuda con su sangre, Él es el que va a juzgar. Para que ninguno diga, es injusto este juez, no sabe lo que yo he tenido que pasar. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no tiene honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En su contexto inmediato, las palabras de Jesús amonestaron a sus oyentes, quienes profesaban honrar a Dios y que por esa misma razón debían honrar también al Hijo. En realidad es imposible honrar a Dios sin honrar al Hijo, a quien Dios ha enviado. Como dice Primera de Juan, si lo que vemos no aceptamos, ¿cómo vamos a aceptar lo que no vemos? Si no aprendemos a amar lo que vemos, ¿cómo amaremos lo que no vemos? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que necesitamos para pasar de muerte a vida? ¿Qué es lo que necesitamos para tener vida eterna? Su palabra. Creer en el que le envió, creer en Dios, aceptar su palabra. Y la palabra no es simplemente decir, bueno, yo creo en tu palabra, es vivirla, hacerla, ser hacedores de su palabra. Recuerda que creer implica aceptar y hacer, poner en práctica. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿De qué nos está hablando Jesús? Nos está hablando claramente acerca de el día en el cual Él va a venir a resucitar a los justos, a los que duermen en Él. La palabra viene claramente, se aplica a la resurrección literal futura. Pero las palabras ahora parece aludir a la experiencia a la que acaba de referirse Jesús cuando el cristiano ha pasado de muerte a vida. Versículo 24. Cuando pasamos de muerte a vida, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador.
cuando se produce el nuevo nacimiento, cuando dejamos que entre a nuestra vida, cuando le abrimos nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? También es verdad que este versículo parece hablar solo de una resurrección parcial, pero, como vamos a ver en el versículo 28, nos va a hablar de dos resurrecciones, uno de vida y otro para condenación. La hora viene. ¿Y cuándo va a ser eso? Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando Cristo venga y con voz de trompeta y con voz de arcángel llamará a los muertos en Cristo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Lo que hemos visto en el capítulo 1 de Juan. Él es la vida. Él es la fuente de la vida. Él es el que nos sostiene, dice Hebreos capítulo 1. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús les está hablando de la autoridad que tiene, está dejando en claro a ellos por qué hace lo que hace, por qué es que puede sanar en sábado, porque Él conoce la verdad, tiene una relación íntima con el Padre, a quien ellos, los judíos, dicen adorar, en quien ellos dicen creer. Al comisionar al Hijo para que realizara el plan de la redención para la salvación del hombre y la gloria de Dios, el Padre también le ha entregado la ejecución del juicio. Él va a ejecutar el juicio. Jesús está muy involucrado con nosotros, pero no es el único. Recuerden que el Espíritu Santo juega otro papel determinante. Es el que nos convence de pecado. Es el que nos hace sentir la necesidad de un Salvador. Estos versículos 27 y 28, ¿no? O 28 y 29, son tomados por algunos para decir que la resurrección se produce al mismo tiempo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Entonces hay quienes sostienen que la resurrección de justos e impíos se va a dar al mismo tiempo. Pero eso no es así. Y no le digo que no es así porque yo quiera, porque no me gusta. Miren lo que dice. Y los que recibieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero entre la resurrección de los que hicieron lo bueno y la resurrección de los que hicieron lo malo, va a transcurrir un tiempo. Y ese tiempo dice Apocalipsis 20 que es de 1000 años. Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 20 de Apocalipsis. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Ah? Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, de la cual participan los justos. Dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Hay una separación, 1000 años, entre la primera resurrección y la segunda resurrección. Vuelvo a repetir, por eso no es saludable crear toda una doctrina de un solo versículo. La Biblia es una totalidad. La Biblia no se contradice. De los versículos 30 en adelante, Jesús nos habla acerca de los testigos. ¿Quiénes son los que dan testimonio acerca de su divinidad? Acerca de quién es Él.
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Nadie puede decir, pues yo soy bueno, soy excelente, soy esto. Los demás tienen que dar testimonio de nosotros, no nosotros mismos. Entonces dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Sé que el testimonio. De los versículos del 19 hasta el 29, Jesús nos ha hablado de la intimidad, de esa estrecha relación íntima que hay entre Él y el Padre. Y cómo es que todo lo que hace proviene de Él. Él hace la voluntad del Padre. Y ahora nos va a hablar de los testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Y Él va a empezar a citar a los testigos y nos va a citar 4 testigos. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. El primer testigo de la divinidad de Jesús es Juan el Bautista. Jesús dice, él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Primer testigo, Juan el Bautista. ¿Qué dijo? Yo no soy el Cristo. El Cristo viene detrás de mí. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Él era como una antorcha, como una luz. Llamó a las personas al arrepentimiento y mucha gente aceptó el evangelio, el mensaje de Juan. En el versículo 36, Jesús presenta otro testigo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Cuál es el segundo testigo que Jesús menciona? Sus obras, los milagros que él hace. La sanidad del paralítico que acaba de hacer, 38 años postrado y ahora está caminando, está cargando su lecho. Posteriormente, él va a resucitar a Lázaro. Entonces, los milagros hablan acerca de que él es el Mesías, él es el Cristo. El tercer testigo que cita es a Dios mismo, al Padre. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Quién es el tercer testigo? El Padre. Y miren esta afirmación. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ustedes creen lo que no han visto. Ustedes creen lo que no han experimentado. Ni tienen su palabra morando en ustedes. En pocas palabras, Jesús les está diciendo, ustedes son mentirosos. Dicen conocer al Padre, no conocen. Dicen servir a Dios, a Yahvé, ustedes no lo sirven. No tienen su palabra morando en sus corazones porque no lo aceptan. No lo aceptan. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. A quien Él envió, ustedes no creen. El siguiente testigo que Jesús va a mencionar, el cuarto testigo, son las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted lee este mismo versículo en otras versiones, no lo va a leer como una orden, lo va a leer como una práctica. Ustedes escudriñan. Este pasaje puede traducirse como una afirmación.
escudriñáis las escrituras, o también como lo hace Reina Valera 60 como una orden, escudriñad las escrituras. El contexto parece indicar que lo más probable es que estas palabras sean una sencilla declaración de Cristo a los judíos. Escudriñáis las escrituras porque pensáis tener vida eterna en ellas, y ellas testifican en cuanto a mí. El cuarto testigo que presenta Jesús es las escrituras. Dicen, esas escrituras que ustedes estudian porque creen encontrar la vida eterna allí, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles son los 4 testigos? Juan el Bautista, los milagros, el Padre y las escrituras. Aquí hay una historia interesante en relación a este texto. Desde antiguo existía la creencia entre los judíos de que el conocimiento de la ley le garantizaba de por sí al hombre la vida eterna. Por ejemplo, se dice que Gilel, rabino del siglo I a.C., afirmó: uno que ha atesorado por sí las palabras de la Torá ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. Jesús aquí se refiere, ¿no?, a esta creencia para recordarle a los judíos que las escrituras en las cuales ellos pensaban encontrar la vida eterna eran precisamente los que atestiguaban de él. Así como en el pasado ellos creían que su seguridad estaba en el templo, ellos ahora creían que si atesoraban la palabra, lo memorizaban, ya tenían la vida eterna. Pero la palabra de Dios no hay que solo memorizarlo, no hay solo que estudiarlo, hay que practicarlo, hay que vivirlo. Escudriñen las escrituras. Ustedes escudriñan. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando habla de escrituras está hablando del Antiguo Testamento. Hay muchos que sostienen que el Antiguo Testamento no sirve. Pero en los escritos de Pablo, en los escritos de los apóstoles, en los escritos de los evangelios, cuando se habla de las escrituras, se está hablando del Antiguo Testamento. Cuando en 2 de Timoteo se dice que has sabido las escrituras desde tu niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, está hablando del Antiguo Testamento. Una vez más, Jesús deja en claro que el Antiguo Testamento por sí solo te muestra el camino de la salvación. ¿Se dan cuenta? El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pero en el 40 dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Él es la vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¡Qué gran acusación! Esta es una acusación realmente fuerte. El éxito final de la obra de Jesús no dependía de que los dirigentes judíos de sus días lo reconocieran como Mesías, lo acepten o no, como hoy en día. La segunda venida de Cristo no está supeditado a que si nosotros trabajamos o no trabajamos, predicamos o no trabajamos. Hay quienes dicen hay que adelantar la obra y si no predicamos estamos atrasando la obra. Nosotros no tenemos poder ni de adelantar ni de atrasar. Con nosotros o sin nosotros la obra va a ser terminada. Así como Jesús no dependía de la aceptación o rechazo de los judíos para cumplir con su obra. ¿Y qué dice el versículo 42? Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Fuerte, ¿verdad? Es decir, el amor de los hombres para con Dios, no el amor de Dios para ellos. Dios amaba a los fariseos, pero con demasiada frecuencia ellos no correspondieron a ese amor. No tenían amor a Dios. Les movía cualquier cosa, a tal punto que habían dejado de lado la palabra de Dios, las leyes de Dios, para reemplazarlo por sus propias leyes.
Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Esto se suele dar con frecuencia. Los verdaderos no son aceptados, los falsos son aceptados, los verdaderos son rechazados. Se suele dar con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Solo buscan reconocerse en sí mismos. ¿Ah? Muchos de los judíos se juzgaban a sí mismos en base a su propio criterio. Lo que sucede en nuestros días. Miren, cuando nosotros leemos la historia de los judíos, sus defectos, sus virtudes, todo lo podemos ver reflejado en el presente, dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras congregaciones. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. El hecho de que Dios es único y absoluto significa que solo hay una verdadera norma para juzgar el carácter de Dios mismo tal como se revela en su ley. El principio de que Dios es único era un dogma primordial de la fe judía, pero los judíos lo negaban con sus hechos hasta el punto de que juzgaban a sus prójimos mediante normas tradicionales humanas, no según las leyes de Dios. Decían ser celosos de Dios, decían ser celosos custodios de los escritos de Moisés, pero no lo tomaban en cuenta. Entonces ahora Jesús les dice algo. Miren, Jesús va a sacar ahora a relucir otro testigo. Pero este testigo es el testigo que va a condenar a sus condenadores. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Yo no voy a hablar nada de ustedes en contra. Es Moisés el que va a hablar de ustedes en contra. Ustedes tienen su esperanza en Moisés y es Moisés quien los condena. Los judíos depositaban su esperanza de vida eterna en la conformidad con la ley de Moisés como se la interpreta tradicionalmente. Como dice el 5:39. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¡Qué tremendo! Indudablemente, esta no es una referencia a ningún pasaje particular de los escritos de Moisés, a menos que sea Deuteronomio 18:15, donde se habla de que vendría un profeta. ¿Ah? Va a venir un profeta, sino más bien a una alusión general a los pasajes del Pentateuco que señalaban a Cristo en particular, los servicios del santuario y las profecías de Jacob y de Balaam, Números 24:17. Si los judíos hubiesen comprendido correctamente esos pasajes, habrían estado preparados para aceptar a Cristo cuando vino. En cambio, veían los preceptos, las leyes de Moisés, las enseñanzas de Moisés como la base de una forma legalista de vida. Por eso fracasaron en reconocer a Jesús como el Mesías y de ese modo se colocaron bajo la condenación de los mismos escritos por los cuales pensaban que vivían. ¿Quién los condenaba? Los escritos de Moisés. Así como en la parábola del rico y Lázaro dice, allí tienen los escritos de Moisés, ahí tienen a los profetas, crean en ellos. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no creen lo que ustedes dicen creer, no van a creer lo que yo les digo, porque ya contra Jesús tenían, ¿no?, una animadversión terrible. A Jesús lo habían declarado pecador, lo habían declarado blasfemo, a Jesús lo habían declarado digno de muerte. Así es que en sus palabras no creerían. Pero ahora Jesús les dice, si no creen en los escritos de Moisés, no hay nada más. Porque ellos, ¿de quién dan testimonio? Del Cristo.
testigos de la divinidad de Jesús. Jesús sirviendo al Padre. La íntima relación del Padre y Jesús. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. Si decimos que creemos en su palabra, debemos regir nuestra vida por su palabra. Que Dios te bendiga. Amén.